la forma en la que se organizó Morena, en la que se diseñó Morena, por lo menos en la estructura de gobierno del partido, se hace así para evitar que les termine sucediendo lo que les pasó finalmente en el PRD a este grupo que vino a formar después Morena. La verdad de las cosas es que no pueden escaparse a que el asunto termine en la formación de grupos y de corrientes. Y entonces hay en Morena actualmente tres grupos al menos. Tres grupos al menos. Por un lado están los duros o los puros, como internamente se llaman también, o como más peyorativamente, porque es una expresión peyorativa, esta me queda claro, es como una expresión crítica que les hacen, se les conoce como el Bronx. El Bronx porque son bronqueros, pues, ¿no? Porque son duros, porque son bravos y son, pues, en una especie de alusión a este barrio bravo de Nueva York, del Bronx. Bueno, los duros en Morena son aquellos que asumen que tienen una especie de derecho incuestionable de ocupar posiciones clave, pero sobre todo de encabezar y de ser ellos los que reciban el legado de su gran líder, que es Andrés Manuel López Obrador. Dicen ellos que son, les digo, se identifican con los puros o los puristas porque dicen, nosotros no somos ni venimos de otro partido, por ejemplo, se asumen siempre de izquierda, dicen no venimos del PRI, no venimos del PAN, militamos en el PRD, pero el PRD ya era de izquierda, somos izquierda de cepa, somos obradoristas al 100%, nunca hemos estado ni estaremos, pero ni de chiste coqueteando con otro partido político. Y efectivamente son personajes muy, muy cercanos al presidente López Obrador, han estado ahí. eh, y vean, por ejemplo, este es el primer movimiento que comenzó a definir las cosas. Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, muy cerquita del presidente. El presidente no pierde oportunidad para decir, me ayuda mucho, hace muy bien las cosas, es una mujer muy capaz. Los dos que ustedes ven en pantalla, Claudia Sheinbaum y Martí Batres, son los personajes que hoy al frente nuevamente del gobierno de la Ciudad de México, ella es jefa de gobierno y Batres deja el Senado de la República hace un año y medio y se va como su secretario general en un enroque que hizo el presidente López Obrador al quitarle la actual titular de Seguridad Pública, de Rosa Isela Rodríguez, que era la secretaria de gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum, y se la lleva como secretaria de Seguridad, y el enroque es que Batres deje el Senado. Batres quería pelearle el control del Senado a Monreal y con eso lo quita el presidente de la bronca y se lo lleva a la jefatura de gobierno con Claudia Sheinbaum para que haga un trabajo que además el movimiento se hace después de la elección pasada en la que pues le fue muy mal a Claudia Sheinbaum. Eh, Electoralmente le fue muy mal a Morena en la Ciudad de México, perdieron la mitad de las alcaldías y perdieron también terreno en el Congreso. Y bueno, pues ellos aseguran que fue pues consecuencia de que el presidente no estuvo muy presente en la Ciudad de México, del impacto que tuvo el colapso de la línea 12 del metro y que no hubo un buen operador político. Y bueno, Claudia Sheinbaum fue compañera de gabinete en la jefatura de gobierno en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno López Obrador. Ella fue secretaria del Medio Ambiente, pero fue la responsable de la construcción de los segundos pisos que hoy están en funcionamiento. Y Martí Batres fue secretario de Desarrollo Social con López Obrador. O sea, son dos gentes muy, muy cercanas a él. Son gentes de izquierda, son gente de toda la confianza, mucho más Claudia Sheinbaum, mucho más Claudia Sheinbaum, porque además en los momentos en los que López Obrador perdió las elecciones, la del 2006 y la del 2012, quienes estuvieron ahí con él
en las buenas, en las malas y en las peores, fueron estos dos personajes. Claro, ellos abajo tienen una estructura mucho más robusta, se les considera operadores natos de la Ciudad de México, han peleado el control de la Ciudad de México con Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, que está marcado por ser el señor de las ligas y que no ha podido sacar finalmente libremente la cara, y por ello ellos han tomado esa posición de control, pero además pues tiene la posición de control en una zona que es considerado el bastión de Morena, o era considerado el bastión de Morena, que es la Ciudad de México y la zona metropolitana. Entonces, pues ellos dos encabezan este grupo de los duros, los puros o el Bronx. Y detrás de ellos están formados todos los personajes al interior de Morena que tienen o se asumen así, como seguidores de cepa. Imposible que vayan a traicionar a López Obrador. Obradoristas, pues más que morenistas, creo que aquí está la definición, más que morenistas, ellos se autoasumen como obradoristas, como López Obradoristas. Ellos son, pues, más que definidos en esa posición. Ahora, vuelvo a otra escena que, insisto, me recuerda más al PRI de los 80 que al Morena actual, y concretamente me refiero pues a la forma en la que los priistas tenían de organizar y de ir juntando fuerzas para demostrar que tenían poder o que tenían control, y es pues cada vez que podían enseñaban el músculo, ¿verdad? Mostraban músculo y lo hacían pues con personajes que estaban en posiciones de gobierno. Esta imagen que ustedes ven aquí fue los primeros avisos que comenzó a enviar desde el año pasado Claudia Sheinbaum. Por eso ustedes ven todavía en la foto a Adán Augusto López Hernández, que en ese momento no era secretario de Gobernación, era gobernador de Tabasco. Y al lado de Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y después Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y luego Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y finalmente el gobernador de Chiapas. ¿Sí? Ahí están. Bueno, entonces, desde desde el año pasado, desde que Claudia Sheinbaum comienza su ruta de construcción de la candidatura presidencial, comienza a mandar estos mensajes que les explicaba por qué es importante decir, bueno, yo tengo el apoyo del presidente, pero tengo además el apoyo de estos gobernadores. Y no se ha quedado ahí, sino que se ha encargado de ir formando una estructura que además pues le garantice lo que necesita, que es que llegado el momento de la toma de decisiones tenga todavía mayor margen de maniobra. Y así hizo un primer grupo de gobernadores que después fortaleció recientemente, porque acaban estas de ser electas, con gobernadoras. Entonces, si ya le van echando números, ¿no? En la foto anterior, pues estaba con 5 gobernadores, incluida ella, ¿no? En la Ciudad de México. En esta otra imagen que les muestro, pues ya está la gobernadora electa de Campeche. Eran gobernadoras electas en este momento, ya son gobernadoras en funciones. La gobernadora de Campeche, la gobernadora de Claudia Sansores, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, la gobernadora de Guerrero, la gobernadora de Tlaxcala y la gobernadora de Baja California. Ahí están ya, ¿no? Entonces, pues en la suma, ya son los gobernadores y las gobernadoras morenistas que evidentemente tienen una simpatía con Claudia Sheinbaum. Y eso significa, en la práctica, que llegado el momento de tomar las decisiones en esos estados, los delegados, los integrantes de los comités, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a mandar el apoyo? Pues a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y por esa razón, no solamente porque el presidente tenga una predilección por Claudia Sheinbaum, sino por estas cosas que Sheinbaum ha venido tejiendo poco a poco, es por la que creo que está muy inclinada la balanza en favor de que la jefa de gobierno sea finalmente designada la candidata de ese partido a la presidencia de la República en 2024. No es, y ahorita lo vamos a ver en números, no es la mejor candidata en competencia, hay que decirlo. Eso ya está medido, en Morena lo saben, y por eso
digamos, tienen permiso, me parece que sí lo tienen, para estar moviéndose por todo el país y ella sobre todo, para tener cada vez más exposición. No es una buena oradora, no es López Obrador, y López Obrador no va a estar en la boleta. Sí va a incidir la popularidad del presidente López Obrador. Por eso lo que se intenta en Morena construir, y sobre todo Sheinbaum lo que intenta construir, es este discurso de decir, yo soy la candidata, yo soy la predilecta, pero yo soy la hija que tiene el derecho a recibir la herencia. ¿Sí? Yo soy la hija de López Obrador, por la hija política que tiene derecho a recibir la presidencia. Hablando de hijos, yo veo por ahí insistentemente que hay una versión de que el hijo de López Obrador va a ser en última hora nombrado. Me parece que eso no tiene cabida, no lo haría López Obrador. Yo lo descarto desde ahora, no veo por dónde López Obrador pudiera impulsar una cosa de tal manera. Creo que se va a decantar por aquí, entre Sheinbaum y Ebrard, y creo que está decantado finalmente desde ahora, lo digo, y va a quedar aquí grabado el programa, y estoy dando los argumentos del por qué creo que va por aquí la decisión. Ya les digo, en números no es la que está en mejor competencia, pero también hay que decir que enfrente no les preocupa mucho a Morena ya el tema de la competencia, porque tendría, insisto, que surgir un milagro para que en la oposición el PRI, el PAN, el PRD o el Movimiento Ciudadano, que también pues no son precisamente los más atinados en la selección de sus candidatos, pudieran presentar una candidatura fuerte y competitiva para el 2024. Francamente, en este momento, en este momento yo no veo por dónde la oposición pudiera ir a competir en serio. Si en este momento fueran las elecciones, y ahorita vamos a ver números, se los llevan 2-1. Sin candidato, o sea, o con Ebrard, o con Monreal, o con Adán Augusto, o con Sheinbaum, por la influencia que tiene el presidente López Obrador. En un sector de más de 60 millones de personas, que es lo que se calcula, es la base activa de Morena. No todos son militantes, pero muchos, 60 millones, beneficiarios de los programas sociales, que no quieren por ningún motivo que pudiera haber algún cambio en los programas sociales y por tanto a quienes pongan Morena seguramente van a ir a votar por ellos, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes los personajes, ¿no? Son posiciones de poder, gobernadores, con gobernadoras, con dinero, con recursos, con las estructuras a su servicio, como operaba el PRI. Por eso, insisto, es muy parecido al PRI. Así era el PRI. ¿Sí? El PRI, el presidente se encargaba de designar a los candidatos a las gubernaturas, que a la postre terminaban siendo gobernadores, porque es así como el presidente lograba tener control del país. Los gobernadores eran gente que obedecía a pie juntillas lo que decía el presidente en aquel PRI. Y ahora me parece que ha regresado en esta forma en la que se ha constituido otra vez los gobiernos en los estados, ha regresado ese poder magnánimo y absoluto que tiene el presidente López Obrador. Les pregunto, ¿qué gobernador morenista o gobernadora morenista creen ustedes que se le vaya a poner al brinco a López Obrador y decirle, no, yo no? Yo no voy a jalar con tu estrategia. Ah, no. No se la va a acabar, ¿no? No veo ninguno. Por ahí Barbosa acaba de decir que no se va a sumar al IMSS Bienestar. Lo va a terminar haciendo, ya lo verán. Lo va a terminar haciendo. Es muy difícil que eso suceda. Que haya oposición. Y Morena, pues prácticamente tiene el control del país ya en las gubernaturas, ¿no? El próximo año se juegan dos antes de la elección presidencial. Coahuila y el Estado de México. El Estado de México, la candidata va a ser Delfina Gómez y si hoy fueran las elecciones, ganan 2-1. En el bastión priista, en el ex bastión priista, Morena les gana 2-1 en el Estado de México. Y en Coahuila parece que ahí sí está apretadito, lleva 3 o 4 puntos porcentuales el candidato del PRI. Le cuesta trabajo Morena en el norte, pero ya se han hecho de estados del norte, ya se hicieron de Sonora, ya se hicieron de Baja California, se hicieron ya de Tamaulipas, Nuevo León no pudieron, Coahuila parece que van a tener problemas, Durango tampoco pudieron, o sea, el norte les cuesta trabajo, ¿sí? El norte les cuesta trabajo, pero de la mitad del país, del altiplano para abajo,
y el sur, y el centro y el sur, no se digan, ese es su terreno, ¿no? Entonces, bueno, pues para entender también cómo está del otro lado, pasando a entender cómo va Marcelo Ebrard, pues cosa de ver cómo está su grupo. Ahí están. No, Ebrard no tiene a los gobernadores de su lado, no tiene a los duros. De hecho, los duros en Morena aborrecen a Ebrard. Y lo aborrecen porque no se les olvida que en el 2006, cuando Ebrard es electo jefe de gobierno, sustituye a López Obrador y viene la protesta, ¿se acuerdan? En Reforma, y López Obrador arma el campamento y Ebrard no participó porque era electo, era el jefe de gobierno electo de la Ciudad de México y él no participó. Y a mucha gente no se le olvida eso y lo consideran una traición. Y tampoco les agradó nada a muchos cuando en el pasado proceso del 2012 gana Peña Nieto y Ebrard lo felicita. Y López Obrador andaba todavía ahí peleando fraude y tal cosa. Menos ruido que en el 2006. Y tampoco se lo perdonan. Y tan no se lo perdonan que ahora que se colapsó la línea 12 del metro, se han encargado los duros, Sheinbaum, Martí Batres, toda la plana mayor del gobierno de la Ciudad de México, para recordar una y otra vez que quien construyó esa línea que se cayó fue Ebrard. Y tienen sometido a proceso a 8 de 10 funcionarios, todos ebradistas. O sea, está muy claro que no las trae Ebrard. Al interior de Morena, en este sector duro de Morena, Ebrard tiene desventaja absoluta. Y me parece que la tiene también al presidente, que se ha referido a él como alguien capaz, pero evidentemente no, por estas cosas que a López Obrador y a los duros no se les olvidan, no considera, creo, a Ebrard pues un personaje en el que pueda López Obrador más adelante tener un presidente al que le pueda pues echar una llamada o mandarle un mensaje y girarle una instrucción. Con Sheinbaum sí, no hay duda, pero con Ebrard no. Más fácil quebrar en el primer semestre de su gobierno, si fuera él el presidente de la República, inmediatamente marque distancia con López Obrador, con cosas que evidentemente a Ebrard por formación personal no le sirve, no está de acuerdo. Está en el gobierno y es disciplinado y es inteligente, pero bueno. Lo más que tenemos digamos, de expresión es esto que se llama Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, que encabeza una senadora de Guanajuato, la senadora Micher, y ya, ¿no? Y bueno, pues sí hay, por supuesto, gente de Morena, ahí formados con Ebrard. Ebrard es más el candidato, fíjense, de un sector de militancia reducido en Morena, pero un sector de la población sin militancia, que no tienen partido político, pero que les simpatiza o ven bien que, digamos, tienen ciertas simpatías, ciertas coincidencias con la visión de López Obrador, pero les gustaría un gobierno más moderado, menos radical, más moderado, más práctico, menos del estilo López Obradorista, y ven en Ebrard, en Marcelo Ebrard, una figura que pudiera encabezar un gobierno con esas características, ¿no? Como enderezar lo que consideran este sector de la población que va mal. Pero ya les digo, pues no tiene la simpatía. Y lo que yo observo, esta es una expresión mía, es, por ejemplo, Ebrard no tiene para nada la simpatía de la esposa del presidente. Y me dirán, ¿qué tiene que ver la esposa del presidente? Bueno, me parece que tiene que ver mucho. Es amiga personal de Claudia Sheinbaum. Fíjense,
La señora Beatriz Gutiérrez Müller ha ido a Europa, fue a ver al Papa, fue a Francia, fue a Austria a tratar de recuperar el penacho de Moctezuma, ya fue 2 veces a Estados Unidos. ¿Saben cuántas veces se ha acompañado del jefe de gobierno? Perdón, del secretario de Relaciones Exteriores, del canciller. Ni una sola vez. Eso es un mensaje clarísimo. No lo quiere cerca. No lo quiere cerca. No simpatiza con Ebrard. Y me parece por esa razón que Ebrard está descalificado de la contienda. No va a llegar. Este es mi pronóstico. Es mi pronóstico. No estoy diciendo que sea mi deseo ni que tenga una bola mágica para decir. Y está por último el tercero en la contienda, el que viene a darle forma a la terna. No voy a hablar esta noche de Ricardo Monreal porque ya les comentaba, creo que Ricardo Monreal ya está fuera de la jugada. Eso es lo que yo creo que está fuera de la jugada. Pero voy a hablarles de este grupo que me parece bien importante, que no teníamos, yo al menos no lo tenía en radar, pero ahí están. Y entonces fíjense lo que pasa. El presidente López Obrador, en la conformación de la terna, se da cuenta y le llegan los números de que, sobre todo en la elección pasada, de la caída de Claudia Sheinbaum. Y se prende un foco de alerta y dice, pues es mi preferida, pero ¿qué pasó? Y entonces dice, si Sheinbaum se cae y tengo solamente como alternativa a Ebrard, que no está 100% convencido, o Monreal, que menos todavía, pues estoy en desventaja. Y entonces el presidente, así como en su muy particular estilo, desplaza a Monreal. Monreal no va a las mañaneras, Monreal no va a los estados, no lo reciben con bombo y platillo, nada, pues, ¿no? Monreal está borrado del mapa. Y el presidente saca de la gubernatura de Tabasco a Dan Augusto López Hernández y lo trae a la Secretaría de Gobernación, se quita de encima a Olga Sánchez Cordero, la regresa al Senado. La senadora Sánchez Cordero tuvo un papel bastante, ¿cómo diríamos? Pues desafortunado, diría yo, en gobernación, ¿no? La verdad es que se esperaba mucho más de ella. Y bueno, pues la regresa y llega a Dan Augusto López Hernández. Y de buenas a primeras, el presidente en muy corto tiempo hace un evento en Palacio Nacional con los legisladores, todos los diputados del PRI y senadores, perdón, del PRI de Morena, y les pregunta, ¿verdad que tenemos un gran secretario de Gobernación? Sí, todo el mundo grita. Y le empiezan a gritar, presidente, presidente, y lo mete de lleno. Fue el destape, pues, de Adán Augusto López Hernández. ¿Y qué representa Adán Augusto López Hernández? Representa al Grupo Tabasco. Representa al grupo del presidente López Obrador. Al grupo de sus paisanos que están metidos en el gobierno, pero que no simpatizan con los duros de la Ciudad de México, con los del Bronx, con Sheinbaum y Martí Batres, y aparte no los quieren, no los aceptan. Son los fuereños, son los que vienen del sur, son los que vienen con el presidente. Y más de uno han dicho que sienten este desprecio, ¿no? Por parte de este sector que se siente ya encumbrado. Los ebradistas tampoco los fuman. Pero el presidente dijo, bueno, pues va para adentro. Y lo mete a la contienda. Y entonces el grupo Tabasco, ojo, fíjense, ojo, porque si bien Sheinbaum tiene a las y los gobernadores a la mayoría y eso significa dinero, algunos gobernadores se han comenzado a formar detrás de la candidatura de Dan Augusto López Hernández. Uno de ellos, Durazo, el gobernador de Sonora. Pero también algunos funcionarios muy leales al presidente López Obrador, como Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y los secretarios de Defensa y Marina, parecen haber jalado hacia la candidatura probable de Adán Augusto López Hernández. Yo no sé si le alcance, pero ojo, el presidente López Obrador quita de la Secretaría
desarrollo, de bienestar a Javier May y lo manda a encabezar el proyecto insignia del Tren Maya, donde hay mucho dinero. Y el presidente ha mantenido en una posición de control, en una posición estratégica también, con mucha operación de dinero, a Octavio Romero López, su gente de confianza de toda la vida, en materia financiera. Y está también Audomaro Martínez, que es el general encargado de inteligencia, lo que era antes el CISEN. Probablemente de este grupo el que peor desempeño ha tenido, pero también lo puso a manejar un instituto con muchísimo dinero y lo llevó al fracaso, lo quebró Juan Antonio Ferrer, director del INSABI. Pero ojo, fracasó el INSABI, pero no lo ha movido. ¿Ya vieron? Ahí está, Juan Antonio Ferrer. Y están también Marco Antonio Serrería, Rafael Marín Mollinedo, Óscar Rosado Jiménez, Rosalinda López Hernández, en posiciones distintas del gobierno, pero todos ellos liderados por otro tabasqueño, Adán Augusto López Hernández. ¿Qué hace el presidente? Se cuida la espalda y no deja fuera a sus paisanos. Mete a la contienda a uno de los suyos. Y por eso se vuelve muy importante, ahora sí, pues la revisión de los números y de cómo van en este momento las encuestas y cómo van las posibilidades, los números de cada quien. Vamos a verlos. Miren, vamos a ver los ejercicios. Voy a ver este ejercicio de Polls.México, Polls. Ustedes pueden consultar la página ahí en polls.mx. Se las recomiendo. Se pueden ustedes suscribir. Hay acceso muy oportuno a la información. Pero según esta medición que se hizo, si no estoy mal, hasta junio, me parece que esa es una medición de junio, es la encuesta digital de Polls MX. Y van haciendo este muestreo permanentemente. Este muestreo digital de Polls MX, recuerden que cada encuesta puede cambiar. De hecho, en cada encuesta los números cambian. Pone a Marcelo Ebrard en esta posición, 48.9%. Y Claudia Sheinbaum, 38.3%. Adán Augusto López Hernández, 7.9%. Ricardo Monreal, muy lejos, ¿ya vieron? 4.9%. ¿Qué es lo que me llama atención de esta encuesta? Que se confirma esto que el presidente ya sabía, que Sheinbaum se había caído. Pero que tiene tiempo de crecer, no tengo la menor duda. Lo que llama la atención es cómo se corre hasta el último lugar Ricardo Monreal y cómo crece en muy poco tiempo Adán Augusto López Hernández. En política hay una cosa que se llama caballo que alcanza gana. Bueno, eso en carrera de caballos. Caballo que alcanza gana. Entonces, si el ritmo de crecimiento de Adán Augusto López Hernández se mantiene, aguas, les pega un susto. Ahora, ¿para qué está ahí? Bueno, vean ustedes la diferencia que hay tan corta entre Ebrard y Sheinbaum en esta encuesta, 10 puntos porcentuales. En algunas es más corta, y ahorita vamos a ver otro ejercicio. Por ejemplo, la de en un careo que hace también Polls, dice, a ver, ya como definidos, ¿no? Marcelo Ebrard con Claudio Sheinbaum, ya nada más los dos en competencia. Ya Marcelo Ebrard tiene solamente 2 puntos de ventaja sobre Sheinbaum. ¿Ya vieron? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué papel juega Adán Augusto López Hernández? Bueno, va a juntar canicas, va a crecer lo más que pueda crecer, y van a juntar canicas para en su momento decir, se las entrego a tal, creo que va a ser a Claudia Sheinbaum, por decisión del presidente, y va a decir, caramba, pues ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Sí? Pero Claudia Sheinbaum entonces tendrá que tener al Grupo Tabasco en muy buena consideración. ¿Para qué? Pues para las posiciones en el gobierno, cuando sean gobierno, si lo son en 2024. Falta que la gente lo decida finalmente en las urnas, no estoy aquí adelantando nada. Estamos finalmente viendo escenarios, ¿no? Analizando, haciendo prospectiva, así se llama este ejercicio. Y vean ustedes, aprovechamos pues para ver cómo andan los otros candidatos. Se habla de Enrique de la Madrid con 28%, 27%. Si fueran las elecciones presidenciales ahora, si fuera Beatriz Paredes Rangel, claro. En el PAN, Ricardo Anaya, 31%. Lili Telles, ahí ya se metió a la competencia según este muestreo para ser la banderada del PAN. Y Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, sigue siendo
el mejor posicionado del Movimiento Ciudadano por encima de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y muy por encima del gobernator, ¿no? Allá en Nuevo León de Samuel García, que, bueno, quién sabe que vaya a terminar ese gobierno, la verdad. Es un caso Samuel García. Pero bueno, no es el tema hoy Samuel García. Así están los números. Vamos a revisar para tener otra referencia. Vamos a revisar. A ver, nada más que se deje. Vamos a revisar otra encuesta, la del Financiero. Esta es la encuesta del Financiero. Acá está. Uy, espero que se pueda ver. Está muy chiquitita, ¿no? Pero vean ustedes, ¿no? Esta la presentaron, me parece que en mayo pasado. Aquí les dejo abajo la dirección. No, en junio, miren, ahí está la fecha, 27 de junio, el Financiero. Ese es un trabajo del Financiero. Pero vean cómo se sostiene también, por ejemplo, que, bueno, la primera medición, la de arriba, es atributos de las corcholatas, ¿no? Y bueno, pues están los cuatro. Ebrard, Sheinbaum, Monreal y Adán Augusto López Hernández. Entonces dice, capaz para dirigir al país, el más capaz, Ebrard. Y fíjense cómo en la medición de cercano al presidente, Sheinbaum. ¿Sí se fijan? Y luego, cercano al pueblo y después cercano a López Obrador, ahí casi empataditos, Ebrard y Sheinbaum, ¿no? Bueno, ahí están. Y luego, preferencia entre la población, pues ahí los números le favorecen a Sheinbaum un poquito más. No, a Marcelo Ebrard y después a Sheinbaum. Sigue abajo, sigue en segundo lugar Sheinbaum, por abajo de Ebrard siempre. Pero aquí a Adán Augusto López Hernández por encima de Monreal, ¿sí lo ven? Por encima de Monreal. Es decir, la candidatura va a dirimirse aquí y el reto en este momento me parece la competencia se llama bajar a Ebrard, subir a Sheinbaum y quien va a hacer el trabajo desde abajo para hacerse de posiciones y de votos y de preferencias que pudieran quedar ahí un poco sueltas, va a ser Adán Augusto López Hernández. Esa es la chamba. Permítanme el término, va a venir a remolcar finalmente a Claudia Sheinbaum y a garantizar que lo más importante, esto no lo vamos a abordar tampoco el día de hoy, pero lo más importante, creo, es que el presidente López Obrador y Morena en general ya vivieron las consecuencias, lo están viviendo ahora de lo que significa. Se puede tener el gobierno, pero si no se tiene control en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el gobierno se atora y entra en problemas. Y cualquier cosa, cambio a la Constitución, se atora si no tienen la mayoría. Ya se atoró el presidente López Obrador. Entonces, saben que el camino es consolidar una candidatura fuerte a la presidencia, no tanto porque la oposición les vaya a ganar, sino porque la candidatura fuerte a la presidencia si está fuerte, va a garantizar, va a arrastrar suficientes votos para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para tener finalmente más gubernaturas, ¿sí? Las que se vayan jugando después, y consolidar, y esa es la palabra que vamos a escuchar cada vez más del presidente y en el discurso de Claudia Sheinbaum, consolidar el proyecto de transformación. Claro, de la 4T. Hacia allá van las cosas.